40. ¿Empezamos? Sí, tenemos 41 participantes en este momento. ¿Quieren que vayamos arrancando? No, Sí. empecemos. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar en esta charla. Bueno, mi nombre es Florencia de Otto, voy a estar en la parte técnica, así que todas las preguntas que quieran realizar las pueden hacer a través del chat. O también a través del Facebook de la doctora Ocio, que van a poder dejar sus comentarios o consultas, ¿sí? Así que al finalizar la charla, que está dividida en dos partes, van a poder realizar todas las consultas que necesiten, ¿sí? Así que le doy la palabra al doctor Mario del Barco para que pueda iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Gracias por esta invitación. Decía el flyer conversando con el doctor Mario del Barco y a mí me encanta porque me encanta hablar, pero voy a ser muy resumido esta vez. Yo me acuerdo haber tomado contacto con la ecografía allá por el año 1983-84, cuando Luis Pruden me invita a pasar 10 días en el CLAP, el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo. Bueno, imagínense. Se silenció, Mario. Perdón, Mario está silenciado. Allí por primera vez, les decía, en el CLAP, pude tomar contacto con una bibliografía, con un libro, que era un libro básico de ecografía. Y en ese momento, la vedette era la ecografía cerebral. Creo que no sé, los expertos dirán, pero creo que este fue el inicio de la ecografía, investigando, digamos, empezando por la ecografía cerebral. El aspecto importante en contacto con el ultrasonido me tocó allá por el año 1990, cuando una empresa me donó o nos donaron al viejo servicio del Hospital de Neonatología, al servicio de neonatología del Hospital Materno-Infantil, perdón, un ecógrafo. Fue la primera vez que teníamos un ecógrafo al lado del paciente. Ustedes no saben la fiesta que hicimos cuando nos regalaron el ecógrafo. El ecógrafo ya estaba al lado de la incubadora y para nosotros fue un terrible avance. Así que en esta conversación yo quisiera ahora pedirle a Cristina que nos diga cómo comenzó esta historia del ultrasonido en tu experiencia. Sí, Mario, fue así realmente. Empezó con la ecografía cerebral. Eso era realmente la ventana al cerebro, ¿no? Para poder diagnosticar situaciones que nos preocupaban, como era el neurodesarrollo y, por supuesto, las complicaciones neurológicas de la asistencia y de estos nacimientos prematuros, en su mayoría, ¿no es cierto?, eran los que más nos preocupaban. Pero realmente el inicio del ultrasonido para la hemodinamia neonatal tardó un poco más, porque comenzó en los 90. Yo recuerdo, y gracias, bueno, lo invité a Luis especialmente porque es realmente mi testigo más fiel de toda la evolución que tuvo el ultrasonido. Por el año 1995 empezamos con la alta frecuencia oscilatoria y todas las complicaciones hemodinámicas que generaba digamos, la oscilación, hizo que bueno, nos preocupáramos por ver qué pasaba con la hemodinamia. Y Luis particularmente me instó nos instó, y yo tomé un poquito la idea me gustó la idea, y fui por una conexión de Luis con el italiano, y me acoplé al servicio de cardiología infantil del italiano a través de Juan Pablo Gallo y el doctor Iturralde, y bueno, iba así a ver cómo era el ultrasonido cardíaco, y pues volvía y veía a los chicos que en esa época existían en un nursery durante unas horas hasta ir a la habitación con la mamá. Ese fue mi comienzo. Por aquel entonces no había nada publicado que pudiera
hablar sobre el ultrasonido en la unidad de cuidados intensivos en el manejo hemodinámico de los pacientes y en la cabecera del paciente, hasta que un buen día aparece una publicación en un Archives of Suicide Childhood del doctor Kirchner diciendo: ¿el ultrasonido cardíaco es trabajo de cardiólogos o de neonatólogos? Yo me puse en contacto en ese momento con él y me contestó en forma inmediata y me instó a continuar en este control hemodinámico o cardiovascular del ultrasonido, del corazoncito y en la asistencia, no en la cardiopatía, no en lo cardiológico, sino en lo funcional. Y bueno, y así conseguí su primer libro, que es el primer contacto, digamos, escrito en neonatología que tuve, sino antes era la Clínica Mayo, ¿no es cierto?, en adultos, había muy poco escrito, no había nada escrito en neonatología. Así que bueno, y a través de él, con el doctor Nick Segan después, y sus CDs, y bueno, con el cual hemos desarrollado, ¿no es cierto?, hemos tenido la gran virtud y el honor de tenerlo un tiempo en nuestra unidad y armar un evento en el cual Luis obviamente fue uno de los protagonistas más importantes con Klukloff y Nick Evans, y bueno, que vos te acordarás bien, Mario, que fue un evento interesante, y aparte él estuvo dentro de la unidad trabajando conmigo y fue fantástico realmente, y mantenemos una amistad, ¿no es cierto?, a distancia, y siguen siendo, Nick ya se ha jubilado, se ha retirado, pero sigue enseñando, y Martin Klukloff sigue siendo, junto con el doctor Deval en Australia, referentes, ¿no es cierto?, para mí, y me acompañan en la asistencia, pues siempre surgen dudas. Cuanto uno más sabe, más dudas surgen, y eso es lo atractivo que tiene esto de conocer la hemodinamia neonatal en continuo movimiento. No solo el corazón se mueve, sino el conocimiento se mueve. Qué interesante lo que has contado, este relato. Nosotros muchas veces no conocemos la historia, y ahora que yo veo en los asistentes de esta jornada residencias completas, y cuando uno ve residencias quiere decir de que hay 2 o 3 médicos, también con enfermeras, en la participación, y esto se duplica, ¿no? Y esto se triplica la cantidad de asistentes, porque son asistencias grupales. Y esto que vos relataste con tanta... Es decir, no saben los médicos jóvenes, o digamos, ellos no valoran quizás como nosotros, que no hemos tenido la oportunidad de estos avances y esta ayuda para tratar a los pacientes. Entonces, ¿cómo nace tu contacto con la ecografía, Luis Pruden? Mira, en realidad, la primera vez que vi una ecografía, yo estaba en el Hospital Posadas en el año 74 o 75, y Mariano Iturralde mostró una ecografía modo M en un Ateneo donde éramos por lo menos 60, 70 personas. Y cuando él dijo, este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, yo lo único que oí fue una carcajada general. Incrédulos de que eso que estaba mostrando era lo que realmente había. Ese fue mi primer contacto. Pero a partir de ahí los avances fueron notables, hasta que apareció la ecografía, ya no la modo M, sino la que se empezó a usar después, que ya fue mucho mejor. Y ahí un día, charlando con Cristina, me vino a la idea lo que me había pasado como becario, como fellow en Boston. Yo llegué a la formación en Boston, y el jefe, Nicholas Nelson, que era el jefe del laboratorio de fisiología del recién nacido, en el lugar donde había hecho tanta investigación Marilyn Avery, Clement Smith, etcétera, me dijo, mira, Luis, yo tengo varios proyectos, si se te ocurre alguno, sumalo. Y entre los proyectos me dice, mira, nosotros hemos hecho mucha investigación en el pulmón, pero me parece que el futuro está en la interacción entre el pulmón y el sistema vascular. Y esa es un área que no está explotada, no está explorada. En ese momento me dijo, mira, salió un método nuevo, la vectocardiografía, que puede ser de mucha utilidad. Bueno, yo agarré el vectocardiograma, aprendí a poner los electrodos a los chicos, que se tenían que quedar fijos durante 4 o 5 días, el tiempo que duraba la evolución aguda de la membrana hialina, y cada 4 horas me levantaba a las 4, a las 8, y les tomaba un vectocardiograma. Cuando terminó, después de 6 meses de hacer cientos de esos,
llegó el problema de cómo se analizaba y para qué servía. Y ahí vino la gran frustración, no había computadora, no había manera de llevar los datos a nada. Fue una gran charlando con Marilyn Every un día me dice, la idea es buenísima, pero el método ¿será suficiente para buscar lo que estamos buscando? Evidentemente no lo era. Entonces, charlando con Cristina, le digo, mira, Cristina, a mí me parece que este es el futuro. Ahora, ahí viene el tema. ¿Cómo es la influencia de la gente sobre uno sobre la gente? Yo recuerdo una frase de un escritor francés, André Gide, que dijo, la influencia no crea, despierta. Bueno, yo tuve la suerte que dije muy poquito, Cristina le despertó y a partir de ahí, sola, con gran perseverancia, esfuerzo, como dijo, conectándose con gente que sabía, intercambiando, fue creciendo al lado de los cardiólogos primero y después al lado de los neonatólogos que hacen funcional. Y yo creo que ese desarrollo es un enorme mérito de ella, pero que mi influencia fue mínima, porque yo lo que le dije fue transmitirle mi frustración de lo que no había podido hacer y que creía que esto era el futuro, de manera tal que, y Mario, con respecto a lo del club, lo mismo. Yo te invité a ir al club, lo cual fueron unos días fantásticos de todo punto de vista, pero después vos seguiste también tu camino, tu vida, y uno nunca sabe la semilla que siembra. Por eso la docencia consiste en eso, y hay gente en la cual se le prende la lamparita y otra gente no, y bueno, así que ya terminada la historia, yo creo que podemos dejarla a Cristina que nos muestre qué es lo que se puede hacer y cómo puede ayudar a tratar mejor a los chicos con hipotensión arterial. Me parece perfecto. Vamos. Bueno, empezamos entonces. Bueno, el título de esta charla es Hipotensión arterial en el recién nacido, ¿de qué estamos hablando? O sea, es un tema absolutamente controvertido y hay múltiples publicaciones hablando sobre este tema, sobre cuál es la presión más adecuada de acuerdo a la edad gestacional y a la situación del paciente. Y humildemente, en mi opinión, y a través de los últimos datos bibliográficos, bueno, un poquito vamos a hablar de todo esto, de definición, de perfusión tisular, de los métodos de control, de la bomba cardíaca, de cómo interviene el ultrasonido en el diagnóstico y en el tratamiento, qué tratamientos son posibles y qué pasa cuando se asocia con hipertensión pulmonar. Entonces ahí lo que yo quería transmitir en primer lugar es que en realidad no existe una hipotensión o una presión arterial ideal. La ideal es la ideal para cada paciente, para aquella en la cual la perfusión tisular se produce, donde no hay hipoflujo sistémico y donde hay una adecuada perfusión tisular. Es decir, donde los tejidos reciben el oxígeno que necesitan y los nutrientes que necesitan, y los detritus se pueden eliminar. Si esto no sucede, sobreviene la disfunción celular y la muerte celular. Ahora, muy bien, en esto hay distintos componentes, ¿no es cierto? Uno de los componentes más importantes es precisamente la bomba cardíaca. Sin embargo, la bomba cardíaca para eyectar sangre depende mucho de cuál es la precarga que recibe, o sea, cuál es el volumen circulante, cuál es la contractilidad de ese ventrículo y la función de ese ventrículo, o sea, su inotropismo, y cuál es su relajación. Es decir, ambos elementos son fundamentales en la eyección. Y por supuesto, también cómo es la poscarga. Si la poscarga es la adecuada, va a eyectar una adecuada cantidad de sangre para perfundir los tejidos. Sin embargo, no depende solo del corazón. El corazón es solo uno de los elementos. Y su unión, como bien dijo Luis ya de época remota, se viene hablando de la unión corazón-pulmón. Ambos funcionan juntos y es muy importante, ¿no es cierto?, cuánto aporta la vía respiratoria, la respiración, el oxígeno que maneja el pulmón, pero también cómo esa sangre que fue eyectada por el ventrículo izquierdo es transportada a través de los vasos
cómo es la saturación de oxígeno de la hemoglobina, cuáles son los niveles de hemoglobina, la hemoglobina fetal, si hay anemia, son todos elementos que intervienen en el transporte de oxígeno. Y por último, cuál es la integridad tisular y la autorregulación de cada tejido. Todos estos elementos van a contribuir a una entrega adecuada de oxígeno a los tejidos cuando se encuentran en una situación de homeostasis, o sea, de equilibrio. Ahora, muy bien, cuando uno analiza qué elementos desde la clínica nos permiten evaluar la perfusión tisular y la presión arterial es una de las que comandan, digamos. Sin embargo, cuando uno analiza la presión arterial depende de dos factores. Responde al flujo y responde a la resistencia. Y es muy importante el saber cuál de ellos se encuentra comprometido a la hora de un diagnóstico y de implementar un tratamiento. La frecuencia cardíaca es otro de los parámetros que intervienen en la evaluación de la presión arterial, de la perfusión tisular. ¿Por qué la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es, aparte de ser, bueno, obviamente lo que maneja el ritmo de perfusión tisular, es uno de los componentes del gasto. Los bebés prematuros muchas veces compensan con altas frecuencias cardíacas un gasto que se ve comprometido. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca es otro de los elementos que habitualmente utilizamos en la evaluación hemodinámica desde el punto de vista clínico. Ahora, muy bien, es común que cuando uno pregunta qué presión arterial tiene este bebé, se informe la presión media. La presión media en realidad es un promedio entre presión sistólica y diastólica, y cada una de ellas tiene un valor diagnóstico. Por lo tanto, utilizar la presión media es simplificar un poco la evaluación. Si uno tiene una presión sistólica adecuada, es probable que el gasto ventricular izquierdo sea apropiado. La función diastólica no correlaciona bien con el gasto y por lo tanto no es un buen marcador de perfusión tisular, pero sí habla de la resistencia. La diastólica habla fundamentalmente de la resistencia vascular. El compromiso sensorial, la perfusión capilar y la diuresis que acompañan en general a la situación de hipoperfusión tisular son tardías. En general, cuando aparecen, ya se ha instalado la hipoperfusión. El NIRS, o sea, la espectrofotometría infrarroja, es un método diagnóstico, un monitoreo, que suele ser de utilidad y particularmente tentador en esta población de pacientes que habitualmente manejamos, que son los prematuros más pequeños, básicamente por la habilidad de su cerebro. Y esto es un monitoreo continuo, es inocuo, y por lo tanto es portátil, se puede utilizar en distintas regiones, y nos ofrece información que complementan la evaluación. Tanto el lactato como los gases en sangre son medidas invasivas, necesitan muestras capilares, muestras de sangre para su evaluación y no podemos hacer un monitoreo continuo. Para definir el manejo hemodinámico de los pacientes necesitamos alguna manera de monitorear en forma continuada el diagnóstico que hemos hecho, el tratamiento que hemos implementado y la evolución de nuestros pacientes. Y es ese el lugar que ha tomado el ultrasonido en la cabecera del paciente en la evaluación hemodinámica de nuestros pacientitos. A ver, veamos a ver qué nos aporta el ultrasonido. El ultrasonido, por ejemplo, nos permite definir e identificar el volumen cardíaco. O sea, simplemente en un corte 4 cámaras yo puedo ver perfectamente cómo están las cavidades cardíacas, cómo se mueven y cómo es el volumen de ese corazoncito. También puedo ver cómo retorna la sangre a las cavidades derechas a través de, por ejemplo, estoy viendo acá una cava inferior dilatada. Esta cava claramente adentro tiene un catéter. Esta cava claramente
tiene alguna dificultad en llevar la sangre a las cavidades derechas, por eso se encuentra firme, dilatada, si no, es un vaso venoso, por lo tanto, su cavidad es virtual. También es interesante poder evaluar el flujo en vena cava superior, que es un patrón de control interesante en la evaluación hemodinámica, porque recibe la mitad superior del cuerpo, el flujo de la mitad superior del cuerpo, de la cual el 80% es flujo cerebral. Entonces es interesante para nosotros poder tener una evaluación de esas características. O sea, tanto la vena cava superior como la inferior nos dan información de la precarga que recibe el ventrículo derecho. El flujo en las venas pulmonares, que lo podemos ver con claridad también en el ultrasonido, nos habla de cuál es la precarga de las cavidades izquierdas. Si tenemos una hipertensión pulmonar, este flujo se va a ver disminuido y afectado. Si tenemos un ductus arterioso permeable que tiene hiperflujo pulmonar, voy a tener un flujo en las venas pulmonares aumentado. Y también, por supuesto, puedo evaluar cómo eyecta la sangre a través del ventrículo izquierdo, en este caso a la aorta, y del ventrículo derecho al tronco de la pulmonar. Y esto lo vemos en forma dinámica, así como se los estoy mostrando, o sea, podemos vigilar continuamente cómo eyecta, y hay medidas hoy estipuladas claramente de valores normales, ¿no es cierto?, en los cuales uno puede apoyarse en la evaluación hemodinámica de estos pacientes. Ahora también podemos hablar de la función, cómo funciona, cómo es la función diastólica, cómo se relaja el ventrículo, pero también cómo se contrae. Y ambas situaciones responden a distintas etiologías y distintos tratamientos. Hay múltiples parámetros que no los voy a detallar ahora, pero que sí lo hablamos permanentemente cuando hacemos las charlas de función, en los cuales hoy en día ya están publicados y hay evidencia suficiente para poder decir que una función diastólica es normal o es patológica. Y lo mismo pasa con la función sistólica, o sea, la capacidad de contraerse y de relajarse de ese ventrículo. Por supuesto que sigue siendo el gold estándar en el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Un ventrículo de estas características con un engrosamiento, ¿no es cierto?, de estas características, se está hablando de que es un ventrículo que está luchando, es un ventrículo engrosado, incluso refringente. Y si veo este retorno del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha por la tricúspide, estoy hablando de que hay una regurgitación tricúspidea que puedo medir, y a través de la regurgitación tricúspidea puedo también darme cuenta y evaluar y cuantificar sobre todo las resistencias vasculares pulmonares. Los otros elementos que son fundamentales en la transición y que nos ayudan a evaluar la situación hemodinámica de un paciente es nuestro amigo el ductus, del cual también hay tanta controversia en cuanto a lo que es el diagnóstico y tratamiento, y el foramen oval, que en realidad acompaña, pero que es un elemento diagnóstico importante, porque habla de la relación de presión entre las dos aurículas, y de alguna manera las aurículas están reflejando la situación de llenado de los ventrículos. Pero bueno, cuando uno se afianza en el manejo del ultrasonido, también puede evaluar otras cosas. Por ejemplo, puede evaluar el flujo hepático, puede darse cuenta cómo fluye la sangre a través de las arterias y venas hepáticas. Las podemos ver en las características, se ve perfectamente. Por supuesto, el flujo cerebral, y esto es algo ya de rutina, y es el comienzo del ultrasonido en neonatología, y sigue siendo realmente importante en cuanto al índice de resistencia y a los flujos en la cerebral media. El tamaño renal nos puede acompañar, los flujos renales, o sea, si vemos que hay un flujo renal de estas características en un chico oligoanúrico, yo lo que puedo decir es que este paciente está fluyendo y tiene una perfusión tisular adecuada. Lo que no puedo decir es que el tejido renal
esté conservado y esté adecuado. Por lo tanto, solo puedo asegurar de que la perfusión tisular al riñón está siendo la adecuada. Lo mismo pasa a nivel intestinal, quería mostrarle estas imágenes esto es un intestino que perfunde adecuadamente, esto es un intestino que tiene hiperflujo por una enterocolitis necrotizante. Se ve exactamente el contorno, ¿no es cierto?, del intestino, y esto nos está hablando de hiperflujo, una situación realmente de riesgo. Y lo otro importante es poder identificar con la mayor claridad la ubicación de los catéteres. Por ejemplo, un catéter venoso umbilical como este está ubicado en el ductus venoso y es el sitio adecuado en el cual debe estar. ¿Para qué? Básicamente para que evitar los accidentes asociados a catéteres, fuente realmente de altas complicaciones en neonatología, ya que dependemos de las nutriciones parenterales y de la ubicación de un catéter central. El catéter venoso umbilical es uno de los elementos que intervienen en el cuidado de los recién nacidos y es quizás el que con más frecuencia se complica y con el que más frecuencia debemos controlar. Primero porque la bomba atrapa los catéteres. El que quedó bien ubicado hay que controlarlo porque puede avanzar y puede llegar a producir una lesión. El venoso umbilical tiene la propiedad de, al ingresar en la aurícula derecha y por la dirección del flujo fetal, orientarse hacia el foramen oval y avanzar hacia las cavidades izquierdas. Ustedes saben que el sitio con más frecuencia de taponamiento cardíaco y perforación es la orejuela izquierda de la aurícula izquierda. Y es ahí donde suele a veces ubicarse el catéter venoso umbilical, y es un sitio peligroso en el cual nosotros debemos estar atentos básicamente para evitarlo. Y también depende de que la colocación del catéter sea adecuada, de no estar colocando medicaciones que son necesarias, pero que administradas en un sitio inapropiado producen necrosis, isquemia, dolor y complicaciones en el manejo. Estas drogas que yo ahora les voy un poquito a resumir, tienen un nivel de recomendación clase 2B y evidencia C. Esto quiere decir que si bien no hay una evidencia científica importante, sí hay una recomendación de expertos y de trabajos por ahí pequeños o retrospectivos que la avalan. O sea que son medicaciones que nosotros podemos considerar en el cuidado del recién nacido. Así, una de las más conocidas es la dopamina, que sabemos que la utilizamos para mejorar la función cardíaca en situación de hipotensión, hipoxemia, que en general las dosis son muy variables, es entre 2 y 20 microgramos por kilo y por minuto. Tiene la desventaja de ser a más de 10 microgramos por kilo y por minuto, produce vasoconstricción importante, tanto sistémica como pulmonar. Por lo tanto, no es una droga de elección en las primeras horas de vida de un bebé que está en transición, porque sabemos que la ablación de la placenta genera un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, y esto, por lo tanto, no necesita ninguna droga con efecto alfa que las aumente aún más. Es más, en un paciente prematuro chiquito, su ventrículo que se encuentra en remodelación porque se está preparando y adaptando a vivir fuera de la panza cuando todavía no está en condiciones, puede complicarse por el aumento de la poscarga. Entonces es una de las cuestiones que debemos atender. La otra cuestión importante es tener mucho cuidado porque es una droga que si se extravasa produce isquemia y necrosis. Recuerdo un paciente que tuvimos en una oportunidad que colocamos un catéter, particularmente los catéteres percutáneos que se colocan en los miembros inferiores. Uno cuando controla la plaquita lo ve ubicado en el abdomen si no hace un perfil, lo ve quizás ubicado y piensa que está correctamente ubicado si no lo pudo controlar ecográficamente, y a veces toman
vías alternativas, ¿no es cierto?, diversas. Y a veces, bueno, se colocan en vasos que son por ahí periféricos en la pared abdominal, y así fue que a nosotros nos pasó en una oportunidad, hizo una vasoconstricción muy importante de toda la pared abdominal, y que nos dimos cuenta, sospechando una enterocolitis necrotizante, y era un efecto de dopamina infiltrada, que, bueno, al retirar el catéter se restituyó la circulación. Pero bueno, son situaciones que uno tiene que tener mucho cuidado con estas drogas que son particularmente con un efecto vasoconstrictor importante. Pasa lo mismo con la norepinefrina, se usa en la hipotensión, pero sin disfunción cardíaca, porque es aumentar, obviamente, la poscarga en un ventrículo disfuncionante puede complicarlo. En general, no se recomienda la utilización de la norepinefrina sin ningún inotrópico. O sea, lo habitual es que se use asociado a un inotrópico. Las drogas, las dosis oscilan entre 0.05 a 0.5 microgramos por kilo y por minuto, y hasta 1 microgramo por kilo y por minuto. Por ejemplo, hipertensión pulmonar tiene un efecto particular sobre las resistencias vasculares pulmonares, en la cual libera óxido nítrico endógeno y vasodilata el pulmón. Por lo tanto, puede asociarse en hipotensión con hipertensión pulmonar. Bueno, las precauciones básicamente es tener cuidado porque es un gran vasoconstrictor, y puede disminuir la perfusión en el intestino. Y por supuesto, el cuidado de la extravasación. Y tiene contraindicación en toda situación de disfunción cardíaca, porque aparte la recomendación es que debe asociarse a un inotrópico. La epinefrina, bueno, es una droga muy conocida, que la utilizamos en la emergencia con frecuencia. Es un gran inotrópico, pero también un gran vasoconstrictor, por lo tanto, actúa bien cuando la función cardíaca está comprometida y hay hipotensión e hipoxemia. Las dosis oscilan desde 0.05 a 0.3 microgramos por kilo y por minuto, y las precauciones son que generan disturbios metabólicos, como cuáles producen permanencia de lactoacidemia aun cuando la situación hemodinámica se ha resuelto. Y el otro tema es que producen hiperglucemia que a veces requiere el tratamiento con insulina. Es potencialmente arritmogénico, por esto hay que tener cuidado cuando uno observa es un bebé con taquicardia o con tendencia a algún tipo de arritmia. Bueno, obviamente no es de elección en primera línea en prematuros, y básicamente por los disturbios metabólicos. La dobutamina es quizás el inotrópico que más utilizamos. Actúa muy bien en la función cardíaca comprometida, aumentando la contractilidad. Es de utilidad en la hipotensión, cuando la hipotensión se produce por bajo flujo, o sea, porque hay una baja eyección del ventrículo izquierdo, porque la contractilidad no es adecuada. Entonces, en esa situación de hipotensión, la dobutamina tiene indicación, o en asociación con otras drogas. Las dosis varían de 2 a 25 microgramos por kilo y por minuto, pero más de 10 microgramos por kilo y por minuto tiene efecto taquicardizante, o sea, actúa en el cronotropismo. También hay que tener mucho cuidado en las arritmias, en las taquiarritmias y básicamente en la taquicardia. Un bebé que tiene tendencia a la taquicardia, ¿no es cierto?, por ahí no es la droga de elección. Y, por supuesto, no tiene indicación cuando la función cardíaca es normal. La milrinona es un agente que utilizamos con cierta frecuencia porque es un lucitrópico. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 3 y actúan
como lucitrópico en la relajación ventricular. Por lo tanto, cuando la función cardíaca se encuentra comprometida y fundamentalmente la función diastólica es la que está, o sea, la capacidad de relajarse del ventrículo es lo que está comprometido, es la droga de elección. La contrapartida es que baja las resistencias vasculares sistémicas, pero también aquí vamos a lo mismo, o sea, si la función cardíaca diastólica está comprometida, la eyección va a estar comprometida, y a veces el colocar milrinona, si bien podría bajar las resistencias vasculares sistémicas, por ahí aumenta la perfusión porque aumenta el flujo. Entonces tiene indicación precisa cuando el lucitropismo es necesario. ¿En qué situaciones son comunes? Bueno, cuando básicamente los ventrículos se encuentran en remodelación, que es lo que más nos preocupa, el prematuro que adentro de la panza, el retardo de crecimiento suele tener necesidad de una droga de estas características, porque es un ventrículo que ha alterado su remodelación intrauterinamente y continúa alterando su remodelación durante el tratamiento en la unidad de cuidados intensivos, y es común que desarrollen disfunción diastólica. Las dosis, bueno, son 0,25 a 1 microgramo por kilo y por minuto, suele hacerse una carga de 25 a 75, aunque la realidad es que en experiencia pocas veces uno lo hace, sino que trata de empezar con una dosis de mantenimiento. Y básicamente una de las grandes precauciones es que la eliminación es muy lenta. La eliminación de la milrinona puede, una vez que se ha suspendido, mantenerse los niveles hasta 7 días. La eliminación es vía renal, por lo tanto, hay que tener mucha precaución de no utilizarlo cuando un paciente está disfuncionante renal, o también puede disminuir la agregación plaquetaria. Por lo tanto, en un paciente que tiene plaquetopenia, tendría contraindicación. Produce hipotensión como por vasodilatación cuando, vuelvo a repetir, no tiene que ver la hipotensión con el flujo. Y bueno, obviamente no tiene indicación cuando hay hipotensión, cuando hay un shock vasodilatador o cuando hay disfunción renal. El levosimendan es una droga con la cual nosotros no tenemos demasiada experiencia en neonatología, pero sin embargo empiezan a aparecer las primeras publicaciones de su uso. La gente que hace recuperación cardiovascular la utiliza con mucha frecuencia en distintas edades, pues es un gran inodilatador. El efecto del levosimendan, que si bien también es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 3, no actúa en sus funciones por el efecto de este inhibidor de la fosfodiesterasa, sino porque aumenta la sensibilidad al calcio de la troponina C. Y es debido a este efecto que tiene un efecto cardioprotector y vasodilatador. Es un gran vasodilatador. Produce vasodilatación sistémica. Eso es a través de la apertura de los canales de ATP dependientes del potasio, pero vasodilata no selectivamente, porque vasodilata todo el lecho vascular, tanto venoso como arterial. Esto obviamente implica e involucra también a las coronarias, con lo cual mejoraría la performance del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Ahora, el efecto cardioprotector también lo hace a través de abrir los canales ATP mitocondriales que dependen del potasio. Y tiene un efecto protector en la isquemia de la reperfusión, por ahí en los pacientes que uno trata con hipotermia, ¿no es cierto?, y que tienen vasoconstricción, por ahí es una droga que podría empezar a pensarse. Tiene efectos protectores con respecto a la apoptosis y al estrés oxidativo. Así que es una droga que promete, que todavía para nuestra especialidad debemos seguir investigando, pero bueno, que empieza a tener algún lugar.
La carga se hace de 6 a 12 microgramos por kilo y por minuto en 30 minutos, luego se continúa con un descenso a 0,1 por 6 horas y luego a 0,2 microgramos por kilo y por minuto. En general, bueno, obviamente no se aconseja el uso simultáneo con la milrinona y puede producir arritmia atrial. En general, cuando se comparó con la dobutamina como inotrópico, se vio que el levosimendan produce mayor incidencia de arritmia atrial. No así con la arritmia ventricular, donde la dobutamina parece tener mayor riesgo de arritmia ventricular. Bueno, la precaución y la contraindicación es que produce hipotensión severa y como es eliminado por el riñón, tampoco se recomienda su uso cuando hay una oligoanuria. El metabolito el levosimendan se elimina, digamos, la droga deja de actuar más o menos a la hora de suspendida, pero siguen circulando los metabolitos, de los cuales hay metabolitos activos y no activos. El punto es que los metabolitos activos continúan persistiendo en la circulación y los no activos son captados por el hígado y los transforman en activos, y de esta manera persisten hasta 7 días el efecto del levosimendan en la circulación. Por lo tanto, es una medicación que debemos tener cuidado por la persistencia. Bueno, la otra droga que ha empezado a tomar renombre en el último tiempo en los cuidados intensivos neonatales es la vasopresina. Bueno, todos sabemos que es una droga que es secretada por el hipotálamo, que es secretada por el núcleo supraóptico y paraventricular y es eliminada a través de la glándula pituitaria posterior y que en general actúa ante los cambios en la osmolaridad, en el volumen intravascular y en la presión arterial. Esta droga tiene 3 receptores. Uno de ellos es vasoconstrictor y actúa por vía del inositol trifosfatasa. Este es un efecto vasoconstrictor fundamental, ¿no? Por lo cual es utilizado en la hipotensión sistémica refractaria. Pero tiene otros receptores, como son el B2, que actúa en la reabsorción de agua libre. Pero a bajas dosis, la vasopresina tiene un efecto vasodilatador a través de la vía del AMP cíclico. Esto genera una mejor perfusión del cerebro, del pulmón, o sea que disminuye las resistencias vasculares pulmonares y también en el lecho coronario. Por lo tanto, es una droga no de primera línea, pero sí a tener en cuenta en la hipotensión sistémica refractaria. Tiene un bajo cronotropismo, actúa en hipoxia y en acidosis, lo cual lo hace muy importante en la situación de shock. Disminuye, por esto que les comenté, las resistencias vasculares pulmonares y aumenta el flujo coronario y cerebral, pero esto a bajas dosis. Las dosis, rango de dosis a administrar es de 0,1 a 2 miliunidades por kilo y por minuto. La máxima dosis publicada son 2 miliunidades por kilo y por minuto. Produce hiponatremia. Esta es una de las situaciones, y trombocitopenia transitoria. La vasoconstricción puede también afectar la perfusión mesentérica, por lo tanto, en un intestino en el cual tenemos dudas sobre la circulación y la microcirculación, como les mostré hace un ratito, habría que tener cuidado. Y puede ser deleterio en la disfunción del ventrículo izquierdo por el aumento significativo que produce la poscarga. Bueno, la contraindicación es la hiponatremia y, por supuesto, la disfunción diastólica. Y por último, la hidrocortisona, que la utilizamos en hipotensión resistente a las catecolaminas. La hipertensión pulmonar refractaria, que no responde al óxido nítrico, y las dosis, en general todos las conocemos. En la crisis aguda utilizamos 1 miligramo por kilo dosis cada 6 horas, y en el mantenimiento 1 miligramo por kilo día fraccionada.
cuando la hipertensión es severa y no, pero no asociada a sepsis, podemos utilizarla a 4 miligramos por kilo dosis, luego a 1 miligramo por kilo cada 6 horas como dosis de mantenimiento. Puede exacerbar cualquier situación de infección, como por hongos, por virus, por herpes, citomegalovirus, bacterias. Por lo tanto, en toda situación de sospecha de sepsis o confirmación de sepsis, obviamente estaría contraindicada. Ahora, muy bien, el otro tema es cuando coexiste la hipotensión con la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una de las entidades en la cual el ultrasonido es el gold estándar. La podemos medir, la podemos cuantificar, la podemos tratar y controlar la respuesta al tratamiento. Pero también debemos recordar que la presión arterial pulmonar responde a 3 factores que están involucrados en esta fórmula, que es la presión wedge capilar, el flujo sanguíneo pulmonar y la resistencia vascular pulmonar. Y la misma va a ser el equilibrio entre estas 3 variables. Sabemos que las presiones arteriales pulmonares, o sea, la resistencia vascular pulmonar, recién empiezan a caer después del 2.º mes a nivel del adulto, o sea, por debajo de 25 milímetros de mercurio. Ahora bien, analicemos cada una de estas variables. Si tenemos un compromiso de la presión wedge capilar, estamos hablando de que hay una falla cardíaca izquierda que está condicionando esta alteración en el retorno venoso a través de las venas pulmonares, o que tenemos una malformación arteriovenosa que está generando esta situación de descompensación. Si tenemos una hipertensión por incremento del flujo, aquí estaríamos en las situaciones típicas de un ductus arterioso permeable hemodinámicamente significativo con hiperflujo pulmonar. Si en cambio tenemos una situación de hipertensión pulmonar por vasoconstricción pulmonar, ahí entonces estaremos hablando de aumento de las resistencias vasculares pulmonares. A veces se asocian estas situaciones y es a lo que vamos a ir en esta charla. Si un bebé está haciendo una adecuada transición, sabemos que las resistencias vasculares pulmonares van a caer y que van a fluir entonces la sangre que provino del ventrículo derecho a través del pulmón y que va a retornar a las cavidades izquierdas para fluir al ventrículo izquierdo y de ahí a la circulación sistémica y perfundir los órganos. El foramen oval, que suele estar permeable, va a yuntear de izquierda a derecha, y eso es lo habitual, al igual que el ductus arterioso permeable. Esto es una transición normal, un bebé que transita de la vida fetal a la vida neonatal y que está comenzando a acomodar su circulación, y este cambio circulatorio tan importante que le va a permitir el adaptarse a vivir fuera de la panza de su mamá. Ahora, muy bien, ¿qué pasa cuando se produce una situación de hipertensión pulmonar? Bueno, esta puede ser moderada, entonces las resistencias vasculares pulmonares se van a elevar, el gasto del ventrículo derecho se va a ver comprometido, el shunt a través del ductus arterioso, ¿no es cierto?, va a hacer quizás bidireccional, porque bueno, hay aumento de las resistencias al flujo y entonces ya no va a ser de izquierda a derecha, sino que puede ser bidireccional. Puede haber regurgitación a nivel tricúspide, y en esto basamos nuestro diagnóstico y cuantificación, tanto el del flujo como el de la resistencia, y puede estar alterada también el retorno venoso por el aumento de las resistencias al drenaje venoso en la aurícula derecha, por el aumento de la poscarga que se refleja en todas las cavidades. El foramen oval también puede yuntear en forma bidireccional. Ahora, muy bien, si la hipertensión es severa, a esta situación se va a agregar, ¿no es cierto?, que el ventrículo no solo va a estar sobrecargado, va a tener compromiso del gasto, el aumento de las resistencias vasculares pulmonares está muy elevado, sino que vamos a tener un abombamiento septal del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Esto
que ya de por sí generaba una disminución en el retorno venoso porque las resistencias vasculares pulmonares estaban elevadas y entonces el retorno por las venas pulmonares se veía comprometido y esto hacía una disminución del gasto, ahora se le va a agregar un abombamiento del septum, con lo cual la capacidad del ventrículo izquierdo se va a ver comprometida. Entonces vamos a tener un agravamiento de la situación de hipoflujo sistémico. El foramen oval va a yuntear de derecha a izquierda y lo mismo lo va a hacer el ductus. Un ductus de derecha a izquierda está hablando de una hipertensión pulmonar severa. Ahora, la otra situación es la que se asocia a una situación cardiovascular, o sea, una hipertensión pulmonar por causa cardiovascular. Esto sería disfunción diastólica. Y acá es importante que nosotros tengamos presente que cuando un ventrículo izquierdo se encuentra disfuncionante, el colocar un vasodilatador que aumente el retorno a las cavidades izquierdas puede resultar una sobrecarga para este ventrículo disfuncionante. Por lo tanto, la situación en la cual hay una disfunción diastólica, lo que va a generar es que haya regurgitación mitral, disminución del flujo a través de las venas pulmonares, shunt de la aurícula izquierda hacia la derecha a través del foramen oval, y va a haber plétora pulmonar, o sea, va a haber, el pulmón no va a tener el drenaje adecuado y va a aumentar las resistencias porque el lecho vascular está pletórico. Entonces, esta es la situación que nos interesa particularmente. Cuando hablamos de hipertensión sabemos que existen signos clínicos, pero también ecocardiográficos, como recién les decía, que son decisivos en el diagnóstico. Sabemos que el óxido nítrico es un vasodilatador selectivo pulmonar y es realmente de elección después del oxígeno, ¿no es cierto?, como vasodilatador pulmonar. Es usado como coadyuvante en la falla respiratoria hipoxémica e hipertensión pulmonar, que mejora la oxigenación y disminuye los requerimientos de ECMO, que reduce la incidencia de displasia broncopulmonar, que la mejoría de la oxigenación en general ocurre dentro de la hora de iniciado, aunque un 20% lo hace más tarde. El ingreso oportuno en general mejora la respuesta y llamamos ingreso oportuno a un índice de oxigenación mayor de 25. Hay adecuada perfusión pulmonar, es necesaria para que actúe, y aquí recordemos el trabajo que es viejo de Kinsella y Atman, en el cual ellos utilizaban óxido nítrico más alta frecuencia para lograr un adecuado intercambio gaseoso a nivel de las arterias pulmonares. Finner y Barrington han sugerido que solo el 50% responden con incremento de la oxigenación. ¿Y por qué este 50% no responderían? Bueno, porque la patología pulmonar puede ser muy severa, como una hipoplasia de pulmón, porque el ingreso fue demorado y ya les ha instalado la hipertensión pulmonar, porque no se ha logrado una adecuada expansión pulmonar. De nada vale poner un vasodilatador pulmonar cuando el pulmón no está estable y adecuadamente ventilado, aunque no sobreventilado, porque también va a comprometer las resistencias vasculares pulmonares. Por lo tanto, todo error de ventilación-perfusión por bajo o excesivo volumen pulmonar va a complicar la respuesta. No ha sido evaluado completamente el paciente y sobre todo no se ha detectado el compromiso hemodinámico. Y a esto me refiero, o sea, si ya teníamos resistencias vasculares pulmonares elevados, bajo flujo pulmonar, bajo retorno a las cavidades derechas, a las izquierdas, perdón, a través de las venas pulmonares, caída del gasto del ventrículo izquierdo e hipoperfusión. Recordar que las coronarias perfunden en diástole, por lo tanto vamos a tener también compromiso de la perfusión coronaria ventricular y por lo tanto puede haber disfunción diastólica y sistólica. Y aparte tenemos este abombamiento, ¿no es cierto?, del septum por la misma hipertensión severa. Pero, ¿qué pasa si a esta situación le agregamos la disfunción diastólica? Aquí el flujo de sangre que va a retornar del pulmón
si le colocamos óxido nítrico porque diagnosticamos hipertensión pulmonar, debemos tener antes la seguridad de que el ventrículo izquierdo está funcionando adecuadamente con un adecuado rendimiento. En situación de disfunción vamos a tener un rendimiento cardíaco complicado, una dilatación de la aurícula izquierda, va a haber un shunt de izquierda a derecha a través del foramen oval, puede haber regurgitación a través de la mitral y puede haber disminución del flujo por causa cardiovascular a través de las venas pulmonares. Y en esta situación, comprometerse aún más la situación de hipoperfusión sistémica. Por lo tanto, es muy importante, bueno, y por supuesto el shunt a través del ductus va a ser bidireccional. Es por esto que les traigo este algoritmo como un mecanismo de pensamiento para terminar. O sea, si nos encontramos ante una situación de hipertensión pulmonar, sabemos que el mejor vasodilatador pulmonar es el oxígeno, pero bueno, cuando no es suficiente el oxígeno para vasodilatar los vasos pulmonares de este paciente y se encuentra normo o hipertenso con una función diastólica normal, no hay ninguna duda que el tratamiento de elección es el óxido nítrico. El punto es cuando la función diastólica está alterada. Ahí vamos a necesitar mejorar la función diastólica antes de administrar el óxido nítrico, con dobutamina, con milrinona, o quizás con levosimendan, quizás sea la opción del levosimendan. Entonces, antes de indicar el óxido nítrico inhalado. ¿Por qué? Porque básicamente no podemos agregar un componente de disfunción a la disfunción diastólica de hiperflujo de retorno desde el pulmón hacia las cavidades izquierdas, porque lo podemos complicar. El problema es cuando la hipertensión pulmonar se asocia a hipotensión sistémica, y ahí tendríamos que averiguar si es por hipoflujo, midiendo el gasto de ambos ventrículos, el flujo en vena cava superior, o si es la resistencia vascular sistémica, que la vamos a deducir a través de la fórmula en la cual la presión es igual a flujo por resistencia. Entonces, si tenemos disminución del flujo, utilizaremos dobutamina para tratar de mejorar la contractilidad de ese ventrículo y inyectar un volumen de sangre apropiado. Y también, en el caso de un ductus restrictivo, se puede utilizar prostaglandinas para tratar de mejorar la perfusión sistémica en la mitad inferior del cuerpo a través del shunt ductal. Si se normaliza la función diastólica, entonces ahí podemos llevarlo a el óxido nítrico. Pero si la función diastólica permanece alterada, tenemos la opción de otra alternativa, que sería la milrinona. Si en cambio se trata de resistencias vasculares sistémicas disminuidas, entonces la elección será noradrenalina o vasopresina. Y siempre recordar que cualquiera de ellos en asociación con un inotrópico como la dobutamina. Recién cuando la función diastólica se vea normalizada, recién allí utilizaríamos el óxido nítrico. Lo que suele suceder, y muchas veces nos pasa en el tratamiento con óxido nítrico, es que hay una buena respuesta, pero después esta se aplana. Ahí a veces, si no hemos utilizado la milrinona, la asociación con milrinona que repone ATP y libera óxido nítrico endógeno, ayuda a el desprenderse del óxido nítrico y del tratamiento del óxido nítrico. Así que para concluir, ¿cuál es la presión arterial ideal para cada paciente? Es la que asegure una perfusión tisular adecuada, la cual va a depender de una bomba cardíaca efectiva, con una equilibrada precarga, función diastólica, sistólica y poscarga. Intercambio gaseoso efectivo pulmonar y transporte de oxígeno, así como integridad de los tejidos. La apropiada evaluación de estas variables permitirá implementar la terapéutica efectiva para cada paciente. Y creo que en esto el ultrasonido en manos de los neonatólogos, en la cabecera del paciente, nos da un gran aporte y una gran colaboración. Así que bueno, esto era lo que tenía para contarles, y bueno, los escucho. Muchas gracias, Cristina. Excelente presentación. No sé si Luis, ¿estás? Sí, no tengo preguntas en el chat, están todos o muy cansados
o ha quedado tan claro que nadie tiene una pregunta o no se animan, pero quiero decirles que el soporte técnico de Florcita permite que si alguien quiere levantar la mano para hacer una pregunta por micrófono puede hacerla. Hay unas acá hay una. preguntas en el chat, sí. Sí, acá hay una, pero antes de darle lugar a Maxi, le vamos a pedir a Luis alguna reflexión o pregunta quizás. No, Cristina, mira, hace unos años, no me acuerdo cuántos, estábamos en un congreso que había un auditorio como de 500 personas y alguien te preguntó, doctora, entonces, ¿se puede atender un recién nacido crítico sin la ayuda del ecocardiograma? Vos contestaste algo en ese momento y tenés algo para decir ahora. ¿Qué volverías a contestar a esa pregunta? Bueno, eran en mis comienzos, Luis, es cierto. Bueno, yo en este momento diría que sí, que por supuesto que se pueden manejar pacientes sin ultrasonido en la unidad de cuidados intensivos. Yo lo que creo que hay una gran diferencia cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, y por supuesto que no todos los centros quizás lo puedan hacer, pero aquellos que sí lo hacen son aquellos que con las unidades tipo 3 debiéramos tener al menos un médico neonatólogo formado para diagnosticar situaciones de riesgo. Y estos centros por ahí son los que deben por ahí centralizar el cuidado de estos pacientes. Básicamente porque hay situaciones de riesgo que el ultrasonido es lo que nos permite. Un taponamiento cardíaco tiene que ser diagnosticado al momento más cercano al que se produce, porque si no mata al paciente. Y esto lo podemos hacer con ultrasonido. Una gran hemorragia cerebral la podemos diagnosticar ante una anemia aguda o una hipovolemia aguda por un sangrado importante. Un derrame pleural como por una parenteral que está goteando en un lugar inapropiado, y ni que hablar de los catéteres mal ubicados, como más de una vez nos ha tocado y yo mencioné muy al pasar. Pero bueno, los catéteres ubicados en el hígado que no pasan el ductus, más de una vez, y a todos nos ha pasado, ante la gravedad del paciente, sostener un catéter que sabemos que no está bien ubicado y puede producir graves complicaciones. Hoy en día, hacer una punción vesical sin constatar con el ultrasonido que ese paciente tiene orina en la vejiga, la verdad que es generar un dolor y una molestia al paciente que puede ser evitado. Por lo tanto, y es algo muy sencillo, es ver simplemente un globo con agua, que si quieren se los muestro después, y ese globo con agua se puede pinchar porque es la vejiga y voy a obtener la muestra que necesito. Así que digo, en respuesta a lo que me preguntaste, ¿se puede? Por supuesto que se puede. Creo que yo desde mi lugar diría que lo hacemos mejor viendo que no viendo, y que podemos ser más precisos quizás, aunque no podemos garantizar resultados, pero sí podemos ser más precisos en la evaluación, en el seguimiento de un tratamiento, en la respuesta al tratamiento, y en no perpetuarnos por ahí en medicaciones que tienen un efecto en un momento, pero que deben ser suspendidas también oportunamente. Clarísimo. Maxi pregunta, ¿en qué casos usted indicaría sildenafil? Bueno, el sildenafil es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5, es un vasodilatador sistémico, tiene efecto pulmonar, por lo tanto, obviamente uno lo indicaría en caso de que no tenga óxido nítrico, lo puede utilizar en una situación aguda, y si no, en general lo utilizamos en la hipertensión pulmonar asociada a displasia broncopulmonar, o en situaciones de pacientes que puedan recibir por vía oral el sildenafil. Nosotros acá no tenemos sildenafil de otra manera, por lo tanto la vía oral es la única de la que disponemos. Así que sí, nosotros la usamos en displasia broncopulmonar fundamentalmente. Bien, espero que Maxi haya entendido. Y Cristina, en Facebook preguntan, ¿cuál sería la dosis inicial de la prostaglandina? Buena pregunta. Y las dosis iniciales son la dosis mínima.
Yo ahora no tengo presente cuál es la dosis mínima, pero es la dosis mínima que permita abrir el ductus y perfundir, o sea, un ductus que está restrictivo es un ductus que todavía está receptivo a abrirse. Entonces, esto va a mejorar el flujo desde la pulmonar hacia la aorta descendente, o sea, lo que me va a permitir es proteger la mitad inferior del cuerpo. Bien, acá hay una pregunta de Verónica de Fanti, que dice para todos, especialmente para vos, ¿cuál es el error más frecuente y o cuál es lo que más deberíamos evitar en el manejo del paciente con hipotensión sistémica? Buena pregunta. El error más frecuente es no estimar adecuadamente la presión arterial, no saber cuál de los componentes de la hipotensión son los que están en juego, si la presión, la resistencia vascular sistémica o el flujo. Una bomba que está insuficiente va a eyectar mal y va a producir hipotensión. En un primer momento habrá vasoconstricción como mecanismo compensador, pero después, ante un shock, va a vasodilatar y va a hipoperfundir. Entonces se mezclan las situaciones. Creo que el error más importante es no evaluar la hipotensión en toda su dimensión, ¿no? En lo que hemos hablado, o sea, flujo, resistencia, porque es diferente el tratamiento. Ya que, Cristina, usaste esta palabra dimensión, hay algunos autores de los cuales hemos visto en el último par de años, que hablan del manejo multidimensional, de este manejo hemodinámico multidimensional de los pacientes, otros lo llaman como el manejo integral, y yo como médico ya de mis años y del siglo pasado, respondiste una pregunta sobre cuál es el valor de la presión arterial. Hay muchos que nos hemos quedado con el concepto de que usamos la edad gestacional para decir cuál es la presión arterial media, y por tu conferencia ya sabemos de que no hay un valor ni siquiera por edad gestacional, sino que tiene que ver con una evaluación multisistémica del paciente. En cuanto a yo que trabajé y que trabajo en el interior y que veo que muchas veces las maternidades de segundo nivel manejan los pacientes de menos de 1.500 gramos, quisiera hacerte dos o tres preguntas prácticas, en el sentido de decir, si yo tengo que tomar la presión arterial, ¿cuál es el método más adecuado para tomar, suponiendo que tenga instrumentos para hacerlo? Segundo, si tenés datos de cuántos niños de menos de 1.500 gramos, o sea, de muy bajo peso al nacer, utilizan inotrópicos en las unidades de cuidados intensivos. Si esto hay un porcentaje, si ya sé que puede depender de los servicios, de las prácticas buenas o malas, pero digamos, si se usan demasiado o no los agentes inotrópicos. Y finalmente, ante la ausencia de un ecografista, neonatólogo que haga ecografía funcional, o de la disponibilidad de un cardiólogo, en un paciente crítico, ¿cuántas veces necesitará este paciente ser evaluado, o en promedio este cuidado de forma intermitente, cuántas veces se hace, y si hay una forma de hacer un monitoreo continuo de la presión arterial y si tiene el valor cuando no es invasiva? Bueno, la primera pregunta es básicamente si uno está en una unidad tipo 3 y tiene la posibilidad de monitorear la presión invasiva, el método más confiable de evaluación de la presión arterial es la presión invasiva. Si no tenés esa posibilidad o fracasó la canalización en arteria umbilical, entonces allí no queda otra que el método oscilométrico, y el cual utilizar el manguito adecuado, ¿no es cierto?, con la intermitencia que uno pueda establecer, miembro superior derecho siempre, es el mucho más confiable, aunque siempre uno controlaría la presión arterial en los 4 miembros, pero la guía es miembro superior derecho.
Con respecto a la segunda pregunta, era si tengo datos sobre la cantidad de pacientes que utilizan inotrópicos en los menores de 1500. No tengo datos. Te diría que sí, más de una vez se utilizan inotrópicos que el paciente no necesita y que básicamente se hace porque, bueno, el bebé nació, tiene dificultad respiratoria y porque tiene dificultad respiratoria, refuerzo inotrópicamente el corazón. Y eso a veces pasa. Y también lo otro que pasa es que cuando no se tiene un debido control, a veces se continúa con medicaciones innecesarias del tipo de medicaciones cardiovasculares, llámese dopamina, dobutamina, y a veces se mantiene la misma medicación porque no se puede acceder a un control estricto de la función cardíaca. Y con respecto, la tercera, ¿cuál era? A ver. No, la última pregunta que no quedó clara, me parece, porque me parece que no quedó clara por el respecto, es el ultrasonido. Se dice de que a los niños de muy bajo, extremo bajo peso al nacer, no hay que tocarlos demasiado, que no hay que hacerle demasiados exámenes, que hay que, en general, respetarlos para que no tengan problemas con el neurodesarrollo, con el dolor, con el disconfort. Digo, el ecografista puede producir efectos adversos en recién nacidos de extremo bajo peso al nacer si su examen es muy frecuente. Sí, Mario, es muy importante lo que estás diciendo. O sea, uno trata de minimizar, ¿no es cierto?, y respetar el cuidado de un recién nacido prematuro y sobre todo cuanto más chiquito sea, y tratar de centralizar todos los estudios. Así que el ultrasonido en manos inexpertas, o sea, que presione el tórax, que moleste el paciente, que no se caliente el gel apropiadamente para no molestar al paciente. Si no se toman todos esos recaudos, y sí, obviamente un bebito que es un retardo de crecimiento, que tiene una afectación importante en la remodelación de su ventrículo, que tiene hipertensión pulmonar, como suele suceder con estos pacientes, ese bebé va a mostrar obviamente los signos de disconfort, de estar incómodo y mal, y obviamente el ultrasonido que se prolonga, que se hace en forma inadecuada, que no hay suficiente práctica. Por eso yo creo que el camino es la simulación. O sea, nosotros necesitamos el practicar la simulación antes de llevar al paciente. O sea, creo que es el medio para aprenderlo. Ojalá pronto dispongamos en nuestro país. Yo hasta el momento no tengo noticias de que alguien disponga de simulación, sino estaría encantada de ir. Sé que hay en adultos, pero no en neonatología, y es el camino para el entrenamiento, no es el paciente. El paciente no es la manera de entrenarse. Mirá vos. Qué buen concepto. Luis, ¿querés hacer alguna pregunta? Hola, Luis. No, yo no pregunté. No, ¿querés hacer alguna pregunta? Yo quería hacer. Sé que hay enfermedades. Sí. Dale, Luis. Adelante. No. No. Seguí, Luis, sí. No, quería. La realidad, lo que dijo Cristina al final me parece sumamente importante, lo de la simulación, porque la curva de aprendizaje en todos los procedimientos es fundamental que se acorte, porque todos nosotros aprendimos cometiendo errores, pero no creo que sea la mejor manera de cuidar a los pacientes. Y a mí me parece que practicar con los chicos fue la única manera que hubo hasta ahora, pero yo creo que habiendo métodos de simulación buenos, que uno puede variar todas las cosas, cambiar la resistencia vascular, bajar, subir el lleno diastólico y todo lo demás, se puede aprender muchísimo sin invadir al paciente. Creo que esto es un camino que debemos bregar para que se logre, así como se hizo en reanimación y es tan útil. Creo que en esto también, porque si no aparte es sumamente difícil entrar. Yo recuerdo Nick Evans, cuando vino a la unidad del Otamendi y estuvo con Cristina varios días, se quedaban 2 o 3 horas con cada chico, mirando cada detalle, cada cosita. Es decir, la enseñanza al costado de la cuna, de la incubadora, que es utilísima, también, como dice Mario muy bien,
a los chicos no les es gratis, que esté la incubadora abierta, el ecógrafo pasándolo por el tórax. Yo creo que eso es un dato muy importante a llevarse como cosa, que la obligación nuestra es tratar de conseguir que haya simulación y que la gente pueda aprender, incluso a distancia, ¿no? Para acelerar los plazos de formación, porque claro, lo que señala Cristina es una experiencia de muchos años de hacer ecografía. ¿Cuánto tiempo, Cristina, vos calculás que una persona necesita para tener los conocimientos básicos para poder mejorar su performance ante un chico con hipotensión? Evaluarlo con ultrasonido, decís vos. Sí, sí, con ultrasonido. Sí, bueno, yo en realidad te diría, cuando hacemos el curso, decimos y vamos en cada, digamos, bloque de entrenamiento aconsejando la práctica. Y la práctica, para finalizar un entrenamiento adecuado, es alrededor de 150 ecocardiogramas hechos completos. Y eso es lo que todas las referencias en cuanto a acreditación en el mundo más o menos aconsejan. O sea, que 150 ecocardiogramas hechos completos, con todas las ventanas. Obviamente que esto tiene que ir acompañado de la perseverancia, del interés, de la constancia, del deseo de aprender, de respetarle el derecho del paciente. El derecho del paciente es que un estudio, si se prolonga, yo me voy a sentar todo el tiempo que sea necesario para que ese bebé no sienta el estudio como una agresión. O sea, voy a respetar si el bebé está tranquilo, si el bebé no colabora, lo voy a tratar de tranquilizar, voy a suspender el estudio tantas veces como sea necesario, y voy o sea, es básico eso, ¿no es cierto? Tratar de ser suave en la evaluación, de utilizar elementos que no sean agresivos, los geles hoy en día, que a veces se usan los pomos que vienen, ¿no es cierto?, cargados, bueno, aparte de no ser los adecuados por condiciones de asepsia y demás, la verdad que no se justifica. O sea, si uno puede utilizar por ahí bolsitas con gel cargados, que eso se hace artesanal en los servicios, ¿no es cierto? Y esa bolsita la calentamos y el bebé no va a recibir el impacto de un gel frío sobre su tórax. Y esa es una pequeña cosa, que sin embargo no siempre es considerada. Y que tener un gel entibiado permite que por ahí el procedimiento de observación sea mucho más tranquilo, se acortan los tiempos. Y la otra cosa importante es la práctica sobre el deslizamiento del transductor. Nunca debe comprimir el tórax del bebé. Eso es como, yo siempre les digo cuando les enseño a los chicos, digo, es como cuando uno aprendió a escribir. Cuando éramos chicos y aprendimos a escribir, el lápiz traspasaba la hoja de papel, la marcábamos. Hoy en día escribimos con el lápiz, deslizándolo sin darnos cuenta de que estamos escribiendo. Y eso es lo que hay que lograr con la aplicación del ultrasonido en el tórax del paciente, deslizar sin que el paciente se dé cuenta. Me encantó, me gustó muchísimo. Gracias, Cristina. Somos 5 minutos nada más. Hay una pregunta del neonatología del Hospital Materno Infantil, acá del Servicio de Neonatología. Bueno, mis ex colegas, a quienes les mando un abrazo, a los que estén escuchando esta exposición, dice, excelente exposición. Lógicamente que hay otros que también felicitan sus presentaciones y dicen, en un paciente con hipertensión pulmonar persistente, con hipotensión sistémica, ¿en qué situaciones estaría recomendado el uso de adrenalina? Bueno, la adrenalina no es precisamente la droga de elección en hipertensión pulmonar, ¿no? Básicamente porque es un vasoconstrictor también. Entonces, en realidad es un gran inotrópico, pero es un gran vasoconstrictor. Por lo tanto, solamente en la situación que un paciente, bueno, se encuentre en una situación de riesgo, de resucitación y demás, yo lo utilizaría, no antes. Claro. Y si hay una otra pregunta, si no la última, que para cerrar, me gustó mucho el comentario, y yo tenía una pregunta preparada al respecto, porque hay enfermeras también
que están participando seguramente de este evento, y a mí me gustaría que hagas una referencia, que amplíes la referencia con respecto al control de infecciones. Porque la infección, sabemos todos que es un gran problema no resuelto en las unidades de cuidados intensivos y que muchas veces no solamente tiene importancia el lavado estricto de manos antes y después de tocar al paciente, respetando los 5 momentos de la OMS o de quien fuera, sino que además el transductor para ir de un paciente a otro debiera ser higienizado y también cómo ustedes en la unidad higienizan el ecógrafo que tiene que ir de un paciente a otro y que se convierte en un vehículo y en una posibilidad de que este aumente la infección intrahospitalaria y el entrecruzamiento de gérmenes. ¿Qué cuidados? Esto de las bolsitas me gustó muchísimo, de calentar la bolsita, de no tener esas salseras con gel que van con la misma salsera. En la unidad nuestra, cuando dirigía esto, me ocupaba mucho de estas cosas y tenía personal de mantenimiento que trabajaba en el pañol, a los cuales hay que reconocer el trabajo inmenso que hacen en esta situación. ¿Qué recomendaciones prácticas, 3, 4, 5 claves para el control de infección en los operadores de ecografías? Bueno, el ecógrafo se puede limpiar, hay que limpiarlo diariamente, o sea, pantalla, teclado, hay un elemento exclusivo para la limpieza del ecógrafo, ¿no es cierto? Y de todos los elementos de superficie, y es compatible con el uso en el ecógrafo. Y con respecto al transductor, el transductor se tiene que limpiar también con el mismo elemento entre paciente y paciente. Y por supuesto que el estricto lavado de manos, cumpliendo los 5 pasos del lavado de manos, es fundamental. Hoy sabemos que el lavado de manos salva vidas, decimos, ¿no? Y realmente es así. Y el otro tema es que, bueno, o cuando tenemos pacientes que están con humedad servocontrolada y estamos utilizando material estéril en el manejo, utilizamos guantes, entonces utilizamos también el transductor en lo posible cubierto con un guante o con un preservativo, ¿no es cierto?, de manera tal de ponerle el gel adentro y afuera, y de esta manera aislar un poquito ¿no es cierto?, todos los riesgos de infección, ya que estos bebitos están aquí. ¿Querés repetir ¿Cómo? este concepto? ¿Querés repetir ¿Sí? este concepto, digo, de cuando vos usás un profiláctico que después lo Sí. desechás, y esto sería una buena práctica para evitar tanto desgaste del transductor en la higiene y todo lo demás, Sí, eso pero me estás diciendo... particularmente lo usás cuando el chiquito está con humedad servocontrolada y estamos con elementos estériles. En ese periodo, aunque la piel, viste, de los bebés es tan transparente en los bebés chiquitos, ¿no? Cada vez la humedad se ha extendido a más edad gestacional, ¿no es cierto? Aunque con menos porcentaje, pero a más edad gestacional. En el caso de humedad, siempre utilizar el protector de transductor. Y sí, y por supuesto la higiene entre paciente y paciente es estricta, tiene que lavarse el transductor con estos elementos compatibles. Y dijiste algo como gel adentro del profiláctico y El gel afuera. se coloca, claro, se coloca sobre el transductor, se coloca el profiláctico y luego se coloca otra vez el gel. Eso es porque no tiene que haber ningún espacio de aire, porque eso te va a generar dificultades en la imagen. Muy bien, la verdad que me gustó muchísimo. Luis. No, perfecto. Muchísimas gracias, Cristina. Muy clara. Y bueno, yo creo que hay una pregunta que queda flotando, pero que no tiene respuesta, y es, uno ve, por ejemplo, en Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que la ecografía hecha por neonatólogos es la rutina. En Estados Unidos no. Las hacen los cardiólogos. Y acá digamos, la pregunta es, bueno, los cardiólogos son esenciales porque nosotros nadie, ningún neonatólogo se mete a ver una malformación. Estamos hablando de ecografía funcional una vez que se ha descartado cualquier malformación congénita. Pero esta situación no está resuelta y cada lugar lo tiene que resolver de la mejor manera. Habrá lugares donde el cardiólogo lo puede hacer, lo hace bien,
Bueno, perfecto. Y la otra es que si no tienen cardiólogo, que lo hagan, no hay neonatólogo, que consideren la posibilidad que alguien se forme, siempre y cuando tengan un ecógrafo y la persona esté dispuesta a continuar su formación y hacerlo cuando el servicio lo necesita. Esto requiere mucha dedicación, no es algo que ocurra que uno escuche una clase, esto es muy trabajoso. Esto es una tarea que si uno la asume, la tiene que asumir con mucha responsabilidad, porque no es fácil. Gracias, Luis. Sí. Bueno, para finalizar, Cristina, gracias, Luis, por tus conceptos. Hay una pregunta acá que no queremos dejar, de PD, no sabemos el nombre y el apellido, pero dice, ¿existe un tiempo de espera para valorar el impacto de la droga indicada en el manejo hemodinámico? Y si hay un tiempo de espera, porque dice, la mayoría de las drogas inotrópicas actúan en forma inmediata, pero el impacto en la respuesta del neonato tiene sus tiempos. Sí, claro que tiene sus tiempos. O sea, yo creo que depende de la gravedad del paciente, pero la mayoría de las drogas actúan en forma inmediata y por lo tanto debe reacomodarse toda la situación hemodinámica para que uno tenga una respuesta, digamos, que en la evaluación que sirva. Entonces, lo lógico, no puedo definir el tiempo porque cada paciente es diferente. Si vos me preguntás el óxido nítrico, yo con el óxido nítrico pongo el óxido nítrico y al lado del paciente ves cómo bajan las resistencias vasculares pulmonares, si tenés regurgitación tricuspidia o si tenés ductus permeable, porque vas viendo cómo actúa, cómo llega y cómo baja las resistencias vasculares pulmonares. Entonces ya te quedas tranquila porque aparte despega la oxigenación, hay otros elementos. Con respecto a las drogas, yo tomaría, obviamente hay que esperar un tiempo de distribución de flujos y demás, y de acomodarse a la situación hemodinámica. Otra pregunta que no me la han hecho, pero que generalmente me la hacen y la quiero compartir, es en qué momento de partir del nacimiento deben evaluarse los pacientes hemodinámicamente. Y bueno, y yo diría que dentro de las primeras 24 horas, un paciente crítico, un paciente prematuro extremo, un paciente que está en transición con dificultad respiratoria, tiene que ser evaluado dentro de las 24 horas, porque nos hemos encontrado con sorpresas, y a veces esas sorpresas, bueno, con un razonido o una apropiada. Y la otra cosa que no quiero dejar de lado es decir que lo mejor que nos puede pasar es trabajar con los cardiólogos. Son nuestros mejores aliados, fueron mi fuente de información en mi formación inicial y son mis colaboradores actuales. Yo cualquier cosa que sucede con mis pacientes lo converso con los cardiólogos. Tenemos aparte la suerte de tener cardiólogos que están muy motivados con todo el tema funcional y nos acompañan realmente, así que creo que es el equipo ideal, trabajar con cardiología. Que los cardiólogos aparte se sientan aliviados con nuestra asistencia, que no se sientan que estamos invadiéndolo, sino que simplemente estamos haciendo nuestro trabajo. Así como no llamamos a un neumonólogo para evaluar una placa de tórax, no necesitamos llamar a un cardiólogo para evaluar si se contrae bien el corazón, es simplemente mirarlo. Nick Seban me dijo, pero no necesitas medir mucho, mirá cómo se contrae. Simplemente mirá, o apoyás el transductor y si se contrae bien, está bien, ese chico está bien. Entonces, creo que hay cosas que son sencillas, sencillísimas, que se pueden adquirir simplemente aprendiendo a manejar el aparato y haciendo esta práctica que yo comenté de respetar los tiempos del paciente y de no agredir comprimiendo tórax o no respetando esas cosas mínimas, ¿no es cierto?, de confort. Muchas gracias, Cristina. Mira, para que te conozcas, creo que hemos tenido un pico de 80 participantes individuales, pero eso si yo le sumo un tercio de conferencias compartidas, que hay asistentes que comparten una conferencia en una computadora, seguramente hemos superado holgadamente 120 participantes. Que se han beneficiado de esta excelente charla de la compañía de Luis, que es un prócer, digamos, para la neonatología argentina,
también de la asistencia técnica de Florcita, que siempre atrás de todos estos procesos, esto también se hace en equipo. Así que nuestro agradecimiento y esperamos que en la próxima convocatoria de este tema u otros temas podamos estar todos juntos, decirles que la charla efectivamente queda grabada en el sitio de la doctora Cristina Ocio, ya sea en Facebook Live o en YouTube. Así que les agradezco a todos la presencia. Hemos quedado 57 o 58 personas, digamos, con una hora extendida. Así que un agradecimiento a todos, muchas gracias y les mando un abrazo y un aplauso para nuestra conferencista y la participación. Gracias, Mario. Gracias, Mario, por tu apoyo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y nos vemos. Chao, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos por participar. Y recuerden que si quieren y quieren volverla a escuchar en YouTube, la van a encontrar. Un abrazo y gracias, Flor. Antes de terminar, hay un mensaje de Tarija, doctor Manuel Gijena, dice, de la maternidad, doctor Manuel Gijena. El eterno recuerdo para nuestro querido Manuel y para todos los colegas bolivianos. Y un gran abrazo a todos los cardiólogos, que ha dicho la doctora, ya lo ha jerarquizado, pero a nosotros en Salta, el doctor Robredo, el doctor Mainoli y sus residentes nos cambiaron la vida. Un abrazo. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias, Flor.